Mi nombre es Elena, estás en el canal Elena Crochet y Punto. Esta semana este es el proyecto que vamos a tejer, un cardigan hexagonal que ya hace bastante tiempo que no hago y a mí me encanta este tipo de trabajo porque me resulta súper entretenido y muy fácil de explicar y para que lo hagáis vosotras. Mira qué puntada más chula. Bueno, ya sabéis que el hexágono es como un granny pero con 6 lados en vez de 4. Entonces lo primero que vamos a hacer es eso. Vamos a hacer 2 hexágonos con la medida que necesitemos y esta es la puntada que vamos a utilizar. El material que con el que estoy trabajando es estos hilos que te van cambiando de color, pero yo voy a utilizar de este el centro dejo, no lo voy a utilizar, solo voy a utilizar las tonalidades que van con azul. Así que aquí va como un color marino muy oscurito que luego va subiendo de tono a un color más azul y luego va azul y malva. Pero ya cuando me quedo, que no queda nada de azul, el centro que es malva, este color lo estoy reservando porque estoy haciendo otro proyecto todo en malva. Así que como tengo muchos ovillos de este material, lo puedo hacer. Vale, bueno, pues explicado esto, el material que podéis utilizar, este es de Mondial, que se llama Mallorca, pero es que Majorca pone aquí, pero es que esto ya es una edición limitada que hicieron especial y esto es muy difícil de encontrar, ¿eh? No es fácil de encontrar. Yo he encontrado 10 ovillos y los he cogido, pero tiene otro Mondial que te voy a dejar en descripción, que es el similar a este y además tiene mucha más gama de color y podéis elegir. Así que no vais a tener problema para encontrar este tipo de material. A lo mejor no en estos tonos, pero parecido. Es un algodón reciclado, 100 gramos trae, 450 metros, una burrada de metros. De hecho, me está cundiendo muchísimo. Y bueno, yo lo que hago es trabajar de fuera a adentro y después voy de dentro a afuera, porque mirad, tengo estos ovillos preparados que van de dentro a afuera para poder continuar por donde iba. Y bueno, tú lo podrías hacer con el material que tú quisieras y haciendo el cambio de color que te gustaría a ti. Yo te digo lo que yo estoy haciendo. Aquí me recomiendo a 4 o 5 y yo lo estoy trabajando con el número 3 porque en realidad para un 4 o 5 de gancho no es muy fino. Para un número 3 estoy trabajando este proyecto y el que te digo que voy a hacer con el tono malva del centro, de hecho lo estoy trabajando con el número 2 porque quiero que me quede más apretadito. Así que con un 2, 3, bueno, para el cardigan mejor el 3, más de 3 quedaría muy flojo. Y ya tengo un lado prácticamente hecho, pero quiero hacer el otro antes de cerrar para asegurarme de que la medida está correcta. Mira, esto se coloca súper rápido y fácil y solo. Ya tenemos aquí manga y mitad del cuerpo. Hay que hacer la otra mitad. Estamos haciendo el nudo de inicio. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Y cerramos aquí en la primera cadenita con un deslizado. Y dentro de este anillo voy a hacer 36 puntos altos. 36 porque cada lado tiene 6 puntos altos. Cuando vayamos a distribuir las esquinas, las 6 esquinas. Entonces voy a hacer 36 puntos altos. Aquí el primero son 3 cadenitas y ya voy haciendo puntos altos dentro del anillo. Completado los 36 y ahora cerramos aquí la tercera cadenita con un deslizado. Y empiezo. Voy aquí a repartir un poquito. Vamos a repartir un poquito esto para que no nos quede. Vale. Ahí. Y ahora vamos a empezar. Aquí pondré como media esquina, así que solo voy a hacer el primer punto de la esquina, que son unas V en principio. Así que hago 1, 2,
3 para tener un punto alto. Una cadenita de separación son 4 cadenas. Y ahora salto un punto, justo el que tengo detrás, y me voy al siguiente. Punto alto, cadena, salto un punto, punto alto, cadena, salto un punto y aquí va una esquina. Un punto alto, 1, 2, 3 cadenas y un punto alto. Entonces, entre esquina y esquina hay 3 espacios, 1, 2 y 3. Ahora hago los 3 espacios. Cadena, salto un punto, tengo un espacio. Cadena, salto un punto, tengo un espacio, otro espacio, ya son 2. Cadena, salto un punto y tengo otro espacio. Y aquí hago la esquina. Tengo los 3 espacios, aquí hago 1, 2, 3 y aquí mismo, en ese mismo punto, hago la esquina. Y así vamos haciendo hasta tener 6 esquinas. Una cadena, salto un punto. Tengo un espacio, cadena. Salto un punto, tengo 2 espacios, cadena. Salto un punto, tengo 3 espacios y ya aquí sería la esquina. 1, 2, 3 y punto en el mismo sitio. Hasta ahora tenemos 1, 2, 3 y esta aquí va la cuarta. Ya es mi última parte. Tengo la esquina número 6, 1, 2 y la cadena hace el tercer espacio. Aquí desde donde salí hago el punto que me falta para la esquina. Una cadena, cojo lazada y subo a la tercera cadenita y hago un punto alto para quedarme en el centro de la esquina. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 esquinas. Siguiente vuelta. Aquí vamos a hacer media esquina con 3 puntos altos, así que aquí hago 1, 2, 3 cadenas para tener 1 y 2 puntos altos más. 1 y 2 y tengo 3 puntos. Los otros 3 los haré cuando termine la vuelta. Una cadena, me voy al punto alto. Tengo un espacio, cadena, me voy al punto alto, tengo 2 espacios, cadena y ya te vas a la esquina, vas a hacer la esquina. Tienes que tener 3 espacios entre las esquinas y vamos a tener 3 espacios entre las esquinas ahora unas cuantas vueltas. Exactamente 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? O sea que todavía falta. Aquí tengo que hacer los 3 puntos. 3 cadenas y 3 puntos. 1, 2 y 3. Y repito el otro lado igual que he hecho este. Así vamos por los 6 lados. Cadena. Me voy al punto, no al punto de la esquina, al siguiente. 1 y 2. Tengo que hacer esos 2 puntos. Cadena y ya te va a la esquina. Ni se trabaja en el punto de la esquina de una ni de otra, ¿eh? Y hago la esquina. Serían 3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos. Y así por cada lado, ¿eh? Es muy fácil. Te quedan 3 espacios. Aquí tenemos 3 vueltas. Vamos a hacer la cuarta. He hecho la media esquina que me faltaba, una cadenita. Y en la tercera cadena hago un punto alto para quedarme aquí en el centro de la esquina. Y ahora vamos a hacer 1, 2, 3 y un punto más. Ahora las esquinas serán siempre de 2 puntos altos, 3 cadenas, 2 puntos altos. Así que ya he hecho los 2 puntos altos de la media esquina y ahora voy a trabajar un punto en cada punto, que son 3 puntos. 1, 2 y 3, teniendo ahora mismo 5 puntos trabajados y así por todas las esquinas. Y aquí repito una cadena, un punto,
una cadena, un punto, una cadena, y ahora aquí van los 5 puntos. Van los 3 y 2 en la esquina. 1, 2, 3 y los 2 de la esquina. 3 cadenas, los 2 de la esquina y los 3. Repito, cadena, un punto, cadena, un punto, cadena, y ya hacemos 5. Hacemos 3 y ya estoy en otra esquina. Los 3 y los 2 de la esquina. Ahora hago 3 cadenas y de nuevo repito 2 en la esquina y los 3. Y te va quedando así, con 3 espacios en medio, los 5 puntos, las 3 cadenas, los 5 puntos. He completado 4 vueltas y ahora las 5 y las 6 son muy parecidas. Vamos haciendo los 2 puntos en la esquina. Aquí tengo 1 y 2. Vamos a sumarle lo que ya tenemos hecho, que son 5. Entonces vamos a tener esta vez 7 puntos en las esquinas. 4 y aquí el quinto. Entonces los 5 más los 2 que sumo en la esquina, 7. Y aquí es lo mismo. Una cadena, un punto, me van a quedar 3 espacios. Una cadena, un punto, una cadena y ya los 7 puntos, los 5 más los 2. Así que esta vuelta es muy parecida a la anterior. Le vamos sumando 2 puntos por la esquina. Y la siguiente la hacemos exactamente igual, pero como te vas a encontrar con 7 más los 2 de la esquina, van a ser 9. Así que vamos a adelantar esta vuelta y la siguiente porque son iguales. Lo único que estamos sumando aquí estos 2 puntitos. Ahora tengo 2, 4, 6, 7. En la esquina hago las 3 cadenitas y vuelvo a hacer 2, y los 5 para tener los 7. Cuatro y 5 y ya cadena, vale. Pues entonces, esta que es la 1, 2, 3, 4 y 5 de esta forma, y la 6 sería aquí serían los 2 puntos más los 7, ya son 9. 9 y los 3 espacios es igual, ¿vale? Lo único que vamos añadiendo. Y ya en la 7 te explico porque empezamos con el motivo ya de la arañita. Completado ya hasta la vuelta número 6, donde tenemos en las esquinas 9 puntos, 3 cadenas, 9 puntos y tenemos los 3 espacios en el centro, ¿vale? Y ahora empezamos la vuelta número 7, donde vamos a empezar ya a hacer la primera vuelta del motivo. En esta primera vuelta del motivo, bueno, ya en todas las vueltas las esquinas siempre son igual. Vamos a trabajar 2 puntos dentro de la esquina más 7 más y te tienen que sobrar aquí 2. Entonces estás trabajando 9 puntos, te sobran 2 puntos, ¿vale? Luego aquí tendré que terminar con los 9 puntos, las 3 cadenas. Y ahora aquí en la parte del centro hacemos una cadena, salto un punto y me voy aquí al último de los 2 que me quedaban de los 9 de abajo. Una cadena, salto a este punto de aquí del centro
y hago dentro del espacio 2 puntos altos más y un punto en el siguiente punto. Tengo aquí un total de 4 puntos. Ahora voy hacia allá haciendo lo mismo que he hecho hacia acá y en todos los lados hacemos lo mismo. Hago una cadena, salto el espacio y me voy al punto, hago una cadena, salto un punto, me voy al punto y ya hago los puntos que tengo más 2 en las esquinas. Así que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en la esquina el 8 y el 9. Y como hemos hecho este lado, hacemos todos los lados aquí. Ahora giro con 3 cadenas, hago los 2 de la esquina, más los 7 primeros de los 9 que me encuentro. Te encuentras 9, pero tú trabajas 7, para que te sobren 2. Esto se hace ya en todas las vueltas así, ¿eh? Todas las vueltas van con los 7 puntos, más los 2 de la esquina, con 9 puntos. Sigo. Y aquí te sobran estos 2. Haces una cadena, te saltas uno, un punto alto. Una cadena, salta el espacio y te vas aquí. Como tienes 3 espacios, es el espacio del centro. Ahí haces un punto en el punto, 2 en el espacio y un punto en el punto. Y ahora va cadena, salto al punto, cadena, salto un punto y trabajo los puntos que me encuentro, que son 7, y hago los 2 de la esquina, un total de 9. Los 7 puntos y los 2 de la esquina. 1 y 2. Las 3 cadenas y de nuevo los 2 y 7. Repetimos esto por todos los lados. He dado la vuelta 1 del motivo. Esta es la vuelta 1 del motivo. ¿Vale? Aquí ya, esto ya no voy a seguir contando vueltas desde aquí porque vamos a empezar mejor desde el motivo porque ahora ya viene todo lo que se repite. Entonces esta es la vuelta 1 del motivo. Vuelta 2 del motivo. Empieza, como todo es igual, pues siempre vas a empezar y vas a terminar de esta forma las esquinas. 2 puntos y los 7 son 9. Una cadena, salto un punto y hago un punto. Una cadena, salto el espacio y hago un punto. Eso es siempre, tanto al principio como al final de las esquinas. Y ahora aquí en el centro, que es el motivo, estamos haciendo nuestro primer motivo. Después vamos a ir creciendo, tendremos 2 y luego 3. Bueno, pues aquí tengo los 9 puntos, cadena, punto, cadena, punto, y aquí en este espacio tengo que hacer 2 más dentro del espacio y 1 sobre el primer punto de estos 4 centrales. Y tengo 4. Ahora hago 1, 2, 3 cadenitas. Y me voy a este último punto de los 4 centrales. Dentro del espacio hago 2. Y aquí en el punto hago un punto. Y ya voy hacia allá haciendo lo mismo que hemos hecho aquí. Cadena, salto el espacio, hago un punto. Un momentín, aquí. Cadena, salto un punto y ya trabajo los 9 puntos. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, dentro del espacio de la esquina el 8 y el 9. 3 cadenas y vuelvo a repetir. Volvemos a repetir los 9, cadena, punto, cadena, aquí van 4, 3 cadenas, 4, ¿vale? Por todo. La vuelta atrás del motivo, esta zona que siempre es igual. Empezamos igual siempre. Y ahora, aquí me falta 1, 2 y el tercero que va aquí en el primer punto y ya tengo los 4. Ahora voy a separar con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y en la cadenita del centro hago un punto alto. 1, 2, 3, 4. Salto aquí al último punto de los 4 y hago 1, 2 en el espacio y 1 en el punto. Y eso es lo que repetimos en todos los motivos de los 6 lados. Y aquí ya va lo que se repite. Cadena, punto, cadena, salto un punto, los 9 puntos y ya las 3 cadenas de la esquina. Siete, 8 y 9. Repetimos los 6 lados. Y estamos ya en la vuelta número 4 del motivo. 1, 2, 3 y 4. Todo esto se repite. Esto incluido, que siempre me he quedado aquí en los espacios, pero esto también se va a repetir siempre. Y en la vuelta número 4 hacemos en el motivo de nuevo 4 cadenas y te va a la cadena que hay justo antes del punto alto, hace un punto bajo. En el punto haces un punto bajo. Y en la cadena de después del punto hace un punto bajo. Tienes 3 puntos bajos, repites 4 cadenas, saltas aquí al último punto de los 4 y haces 1, 2 en el espacio y el último en el punto. Y ya tienes el motivo. Ahora repite hacia acá. Cadena, punto, cadena, salto un punto, hago los 9 puntos, las 3 cadenas y repito. Así la vuelta número 4. Voy a hacer la vuelta número 5, 1, 2, 3, 4 y 5 ya adelantado lo que se repite y aquí hacemos 6 cadenas y teníamos 3 puntos bajos, vamos a hacer uno en la cadena de antes, los 3 y uno en la cadena de después. Tenemos 5 puntos bajos. Seis cadenas y ya lo que se repite. Cadena, punto, cadena, saltamos un punto, hago los 9,
3, 4 y 5. Pues así la vuelta número 5. Vamos a hacer la vuelta número 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya he adelantado esto. Aquí ya se añaden los dos motivos. Se va terminando el del centro y se van añadiendo aquí dos. Y cada vez que contemos aquí abajito del motivo 1, 2, 3, 4, 5, en el 6 es cuando se añade otro motivo. Ahora lo vais a entender. Esto siempre es lo mismo, ¿eh? Y aquí hago 3 cadenas. Me voy a este punto y aquí hago 1 y en las 6 cadenitas aquí hago 3 más. Ya tengo 4 y aquí el comienzo de un motivo, que sería esta parte. Vale, mirad, tengo de la vuelta anterior aquí como esto, el comienzo de un motivo, así que ya en la siguiente vuelta tengo que hacer como en la vuelta 3 en esta parte. Y ahora hago 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me voy al motivo que todavía no hemos terminado y aquí voy a hacer los 3 puntos bajos centrales. Teníamos 5 y ahora 3. Te sobra 1 y 2 a los lados. Repito 6. Dentro de las cadenitas de estas 6 cadenas hago 3 puntos altos, y el cuarto en el punto. Una, 2 y 3 para hacer el otro motivo. Me voy a este último punto, hago 1, 2, 3 y el cuarto. Y ya continúo igual que en todas las vueltas, aquí al final, que cadena, salto un punto, cadena, salto un punto, hago los 9 y la esquina. Entonces ya tenemos aquí el comienzo de 1 y 2 y este terminándolo. Ya estamos en la vuelta 7, repetimos lo que siempre se repite al inicio. Mira, aquí tengo un motivo, un nuevo motivo y aquí tenemos otro. Bueno, aquí. Y este lo estamos terminando. Solo tienes que mirar, porque mira, cuento. Aquí la primera del nuevo motivo, 1, 2, el 3. Aquí cuento 1, 2, el 3. Pues aquí iría las 4 cadenas, un punto alto, las 4 cadenas, ¿vale? Así que ya es repetir, puedes ir mirando el motivo anterior y ya te sale 1, 2, 3, 4 y aquí en la cadenita del centro, como teníamos 3, en la del centro hago un punto alto. 1, 2, 3, 4. Me voy a este último punto, 1 y aquí en el espacio el resto, 2, 3 y 4. Aquí, como estamos terminando este motivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Y ya un punto bajo, solo uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Aquí dentro tengo que hacer 3. 1, 2, 3. El cuarto en el punto para que se nos fije ahí. Este motivo ya le quedan 2 vueltas y lo habríamos terminado. 1, 2, 3, 4. El punto alto en la cadena del centro. 1, 2, 3, 4. Me voy aquí al último punto y hago 1,
aquí dentro 2, 1 y 2, y el tercero, y ya completar la vuelta en la zona que se repite, cadena, punto, cadena, salto un punto y hago los 9 y la esquina. Ahora así nos va quedando, ¿vale? Así nos va quedando. En la siguiente vuelta aquí haremos los grupitos de 4, entonces nos cerrará, y ya en la siguiente ya el de 1, o sea, aquí arriba nos va a quedar como esto, y luego en otra más ya esto, y ya habríamos terminado este motivo. Y a la vez estamos trabajando estos dos, que aquí ya vamos repitiendo, simplemente viendo aquí. Como tengo que completar tanto ya, porque ya es cada vez más grande el hexágono, y bueno, y te quiero terminar de explicar esas dos vueltas, y esto es lo que se hace en un lado, se repite en todos, pues vamos a completar ya el motivo para que por lo menos veas ya cómo seguir, y ya seguimos haciendo el tamaño que necesitemos. Entonces, la siguiente vuelta, aquí tengo, si cuento de aquí abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas. La 8 y la 9, y ya habríamos completado aquí el motivo. Así que me voy a quedar aquí, que es donde se repite. Aquí, imaginaros que yo he hecho todo esto, pues en la zona que se repite, y aquí me quedo. Voy a añadir aquí y luego lo voy a quitar, pero esto es para que lo podáis ver haciéndolo. Que he hecho lo tengo en el otro, pero para que lo podáis ver haciéndolo. Entonces esto es un añadido que yo estoy haciendo para que tú veas la vuelta número, vuelvo a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí tendríamos estos 4 puntos, porque ya habríamos hecho los 9, cadena, aquí un caladito, cadena, y aquí el otro. Vale, ahora aquí, ¿qué me encuentro? Que tengo que hacer, esta es la vuelta de los 3 puntitos bajos aquí. Entonces hoy iba a separar con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Es que además, como lo tienes ya hecho, lo puedes mirar. Aquí hago los 3 puntos, 1, 2 y 3 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 cadenas. Aquí saltas a este último punto. Vas a hacer, a ver si no me engancho más. Vas a hacer los 4 puntos. Has hecho uno. Aquí en las cadenas hace los 3. Y ya tiene los 4. Ahora, este es el motivo que estamos terminando aquí. Yo voy a separar solo con una cadenita, y directamente voy a hacer aquí en el siguiente espacio de 6 cadenas los 4 puntos. 1, 2, 3 y el cuarto en el punto, para que se nos fije. Ahí. ¿Veis? En la siguiente vuelta ya, como hacemos aquí los 4 puntos, ya se nos queda cerrado y terminado el motivo. Y ahora continúo 1, 2, 3, 4, porque aquí va esta vuelta donde en ese motivo van los 3 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, y aquí ya completo. Completamos aquí. La vuelta ya, que ya lo que tengo que hacer es la cadenita, el punto, la cadenita, salto un punto, los 9 puntos. Vale, pues esta es la vuelta número 8, y así es como se hace en todos los lados. En la 9, como tienes aquí esto, si te vas aquí es donde van los 5 puntos bajos. Entonces, tú haces aquí este grupito de 4 que te va a caer aquí.
en los 5 puntos bajos que van separados ya con 6 cadenas, hace 6 cadenas, los 5 puntos bajos, 6 cadenas, y aquí en el centro hace los 4 puntos, hace 1 en el punto, 2 dentro, 1 en el punto, 6 cadenas, los 5 puntos altos, 6 cadenas, y aquí los 4 puntos. En la siguiente vuelta es la que tienes aquí, que es como las 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que es donde tú hacías esto. Entonces vas a hacer, lo estás viendo aquí, ¿vale? Vas a hacer los 9 puntos, esto hace 4 puntos, 3 cadenas, 4 puntos dentro de las cadenitas, y ya lo que continúa, que son 6 cadenas, 3 puntos bajos, 6 cadenas, aquí haces igual, los 4, las 3, las 4, y ya tendría 3 motivos en vez de 2. Vas a ir terminando los 2 como has hecho con este, y a la vez vas avanzando con 3. ¿Dónde están los 3? Va a estar uno aquí, otro aquí en el centro y otro aquí, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 es donde se añaden motivos. Bueno, tú lo vas a ir viendo. Eso, de hecho, te lo voy a enseñar porque lo tengo hecho. Entonces te lo puedo mostrar. Y es que además ya he avanzado casi que te lo he dejado medio hecho, porque ya no hay mucho más que hacer. Yo he hecho aquí un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 vueltas. Y hasta aquí he trabajado contigo, contando esta que he hecho aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces no te creas que no te queda mucho. Mira, aquí me he quedado en esto. Aquí, hasta aquí me he quedado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿veis? Aquí me he quedado. Queda 1, 2, 3, 4 y 5 más. Es como te digo, tú ya vas haciendo aquí lo de los 5 puntos, aquí va 1 y ya te cierra el motivo. Y la siguiente vuelta es donde ya te añade aquí otro, ¿veis? Aquí, aquí y aquí. Y entonces tú ya te vas encontrando lo que tienes que ir haciendo. Este tercero, 1, 2, 3, este que ya son 3, me quedo en la vuelta 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, si cuento desde aquí, desde la base del dibujo, perdón, sería 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, donde tengo los 5 puntos bajos para que me quede como medio motivo terminado. Pero el anterior, estos 2 anteriores sí queden terminados. Más ya es que me dan mucha medida, entonces no puedo seguir. Si tú estás trabajando con un material más fino, pues en vez de quedarte aquí con 3 motivos, con 3 arañitas, te vas a quedar con 4. Pero yo es que con este material me da para esto. De todas formas, en la espalda cuando unamos, va a aparecer esta mitad con la otra mitad de la espalda, va a aparecer como un motivo entero. Va a aparecer un 2 y 3 motivos enteros. ¿Vale? Bueno, voy a continuar haciendo la otra mitad porque ya lo que haremos siguiente será unir, creo que va a ser unir la manga y después la espalda. Y antes de seguir, para las que no había hecho nunca una chaqueta hexagonal, como tenemos 6 lados, solito se coloca ahí. Mirad, lo de unir la manga es que yo hago esquina con esquina y ya las otras esquinas se me adaptan, ¿veis? Y entonces yo tendría aquí una manga y aquí delantero y espalda. Entonces yo creo que lo primero que haremos es que creo que sí, que será lo mejor hacer primero el cierre de la manga, porque igual tenemos que crecer un poquito en los lados. Sería este lado, uno, este segundo lado y este tercer lado, que me daría ancho de espalda, ancho de delantero y largo. ¿Vale? Entonces, pero antes yo quiero cerrar la manga porque ya tengo yo el tamaño para la manga. Estaríamos utilizando otros 3 lados. 1, 2 y 3. Y aquí se cierra. Con los otros 3 crecemos. ¿Vale? Lo que haremos a continuación, que yo ya he hecho en una de mis 2 mitades, es cerrar la manga lo primero, que bueno, del revés haremos una costura con punto deslizado, que queda de esta forma del derecho.
¿vale? Nos va a unir ahí las dos mitades de motivo. Y seguiré trabajando delantero, o sea, trabajaré por 3 lados. Uno será mi delantero, que aquí van 4 vueltas en total. Y aquí lo que es en el delantero haré como una especie de disminución en las 3 vueltas. Son 4, en la primera la haré recta y luego ya haré en las siguientes 3 que me quedan aquí una especie de disminución para que me haga un poquito de forma en el cuello. La parte de atrás de la espalda irá recta. Entonces haré solo por esos 3 lados, lo que es delantero. Vamos por la parte de abajo y subimos por la espalda, repitiendo el patrón 4 vueltas más que completarán el motivo que estábamos tejiendo, que eran el de 3, y comenzará como de nuevo un nuevo motivo que serían 4 ya, que se quedarán a mitad. 1, 2, 3 y 4, que se quedarán ahí a mitad. Bueno, como tengo el otro lado sin hacer, pues lo voy a hacer con vosotros. A medida a la que yo estoy cerrando, os voy a dar también por medida. Es cuando me mide cada lado 51 centímetros abierto. Entonces tendrá el dibujo de esta forma. Tendrá una arañita completa, en la de 2 completa y la de 3 a mitad. Aquí van 3, ¿vale? Total de vueltas. Voy a contar desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Cuento de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, perdón. 19. Bueno, pues tengo ahí el marcador. Doble hacia acá. Lo puedes doblar hacia acá, lo puedes doblar hacia acá, donde quiera. En la esquina que tengas al lado. Una de las esquinas que tienes a los lados de ese marcador. Aquí. Y ya se te coloca solo de esta forma. Y bueno, pues voy a hacer que aquí sea el cierre y esta sea mi manga. ¿Vale? Voy a cerrar desde el puño, digamos, hasta el cuello, con punto deslizado por todo. Entonces he quitado el marcador, he recuperado aquí la hebra y bueno, como estoy en el centro de la esquinita, me voy a ir aquí a la cadena del centro y voy a hacer un deslizado. Voy a hacer otro deslizado en la siguiente cadenita de la esquina. Y hemos cerrado ahí la esquinita. No lo vamos a ajustar mucho, Ahora vamos cogiendo de cada lado. De este lado, aquí en la espiguita, en la hebra de dentro. Y aquí en la hebra primera que me encuentro. Y deslizo. Vuelvo a mirar aquí. Te encuentras que tienes una hebra delante tuya y otra que está más atrás. La que está detrás y aquí la que te encuentras más adelante. Deslizo. Por todos los puntos vamos deslizando. Vas deslizando por todos los puntos, que te quede flojito. Y aquí cuando llega la cadena, pues igual haces en la cadena. Como si fuera otro punto. Deslizo. Tengo punto y punto de atrás. De nuevo tengo cadena y cadena de atrás. Aquí me encuentro que tengo 4 puntos. Tenemos que hacer la costura por todo, sea cadena o sea punto. Aquí te encuentras con 6 cadenas, pues en cada una de ellas. ¿Vale? Y de esta forma tienes que llegar hasta las otras 2 esquinitas
y ya le daremos la vuelta para seguir trabajando el derecho. Y cuando ya hemos terminado, ya, mira, entras por la manguita, le das la vuelta y ya está del derecho. Así. Ahora tendría que trabajar ya un lado, la parte de abajo y el otro lado. Tenemos ya nuestra manga separada. Que tú necesitas más talla. Mirad que esta manga ya yo creo que está bastante bien de ancha. Yo no ganaría talla aquí, la manga. Yo creo que la manga la deberíamos de cerrar más o menos todo el mundo en este momento. Y luego ya, en vez de hacer las 4 vueltas que yo voy a hacer aquí, si tú quieres más talla, hacer 8 vueltas, porque tendrías que completar el motivo. Y es cada 4 vueltas cuando tú completas el motivo. Pero bueno, ya es decisión tuya. Yo creo que esta manga, tú lo vas viendo, ¿eh? Yo creo que esta manga para todas las tallas ya más ancho, que la quieres más larga, siempre se puede alargar. Y aquí, el ancho es lo que te digo. Yo ya el ancho aquí, para mi cuerpo, sí que me venía, esta es la mitad, y me viene pequeño, entonces voy a hacer esas 4 vueltas más. La primera vuelta, mira, aquí te quedas que tienes una esquina hacia la espalda y una esquina hacia el delantero, por ejemplo, ¿vale? Porque da igual, sería igualmente podría servir este de delantero y este de espalda. Me voy a deslizar a esta esquinita. Y ahora voy a trabajar desde aquí, voy a dar toda la vuelta y voy a llegar a esta esquina anterior, a esta. Vale. ¿Cómo? Continúo con el patrón. Ahora estoy haciendo de esas 4 vueltas, pues como la vuelta, de nuevo en la vuelta 1, ¿no? Aquí lo que pasa es que empiezas haciendo solo un punto, voy a hacer una cadenita y el punto dentro, o haces 3 cadenas y ya vas a los puntos, te tienes que quedar, bueno, en este caso no van a hacer 9, van a hacer 8, porque no estoy haciendo 2 en la esquina, estoy haciendo 1. Además, cada vez te va a ir quedando menos puntos, tanto en este lado como en este, porque el motivo se va moviendo, como tú vas a ir aquí como añadiendo otro motivo, y aquí no tienes la oportunidad de crecer como en las esquinas de abajo, entonces aquí te quedarás con menos. Pero bueno, esto va saliendo sobre la marcha, ¿eh? Te vas a ir dando cuenta. Esta primera vuelta la haremos sin disminución ni al principio ni al final, y ya la siguiente en uno de los lados, que ahora voy a ver en cuál de los dos lados cuando termine esta vuelta primera que tengo que hacer. Aquí tenías que hacer así el caladito, 2 puntos antes, por eso te quedas 2, 4, 6 y 8 en vez de 9, por lo que te comento, porque aquí no haces 2. Y sigo con el patrón. Aquí hago este grupito de 4 puntos que tenemos que hacer. Y en esta vuelta es donde hago 3 cadenitas para, es como un nuevo motivo, y ya hago aquí los 4. Este motivo lo estábamos terminando, aquí tengo que hacer 3, 4, 5, 6, los 3 puntos bajos. Aquí estamos sumando, comenzando un motivo. Y aquí comenzaremos otro, porque quedan encima de donde tú ya has terminado el motivo. Aquí hago 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tienes que hacer aquí los 4. Tres cadenas y los 4. Bueno, pues esto ya es seguir con el patrón. 3 y 4. Vale, yo continúo. La esquina aquí te la encuentras en la parte de abajo y la tienes que hacer entera. Continúa.
tienes otra esquina, la tienes que hacer entera y ella continúa subiendo por el otro lado, que sería la espalda o el delantero, da igual. Y aquí ya terminarías como has empezado aquí, con los 8 puntos, serían los 7 que te quedan y uno aquí, en la esquinita. Y ya a partir de ahí voy a ver dónde hago yo la disminución, porque como ya tengo hecho en uno, tengo que mirar en este donde me tocaría hacerlo. He completado la vuelta, entonces mira, este es el que estoy tejiendo, este es el que he tejido ya. Y aquí, si lo pongo, como yo hice aquí, en este primero, hice aquí la disminución, en este lo tengo que hacer en este lado. Entonces, como me he quedado aquí y ahora voy a volver del revés, pues quiere decir que tengo que hacer la disminución cuando termine, cuando acabe la vuelta, la vuelta número 2. Y en este lado la hice al principio cuando comencé la vuelta número 2. Entonces, esa es la diferencia de un lado y el otro. Que la vuelta 2, 3 y 4 van con disminución, pero en el primer lado que hagas, por ejemplo, comienzas ya desde la vuelta 2 haciendo aquí la disminución, completa la vuelta 2 recta, empieza la vuelta 3 recta porque empiezas atrás y acabas con disminución la vuelta. Y vuelves a empezar con disminución. Y en este lado es que empiezas sin y terminas con. Y luego aquí ya, como te has quedado, tienes que seguir haciendo disminución. O sea que la vuelta 3 empezaría. Como te lo voy a explicar, lo que te explica aquí, en el otro lado es al contrario. Entonces, a ver, porque en esta parte hay gente que se lía un poco. Tú ya has visto que, bueno, la primera vuelta va recta, tanto en delantero como en espalda. Yo sé ya que en este lado quiero hacer que el delantero sea este lado. Y estoy entonces empezando aquí en la espalda. Ahora la vuelta 2. Pues cuando llegue al final de la vuelta 2, que es mi delantero, haré la disminución. Cuando tenga que empezar la vuelta, como estaría en este lado, que es el delantero, empezaré con disminución. En el otro lado que haga, lo tengo que hacer al contrario. Bueno, pues aquí empiezo. Aquí ya trabaja. Ahora sí vas una vuelta derecha y otra al revés, porque tienes que ir, no vas trabajando en redondo, vas trabajando dando vueltas a principio a fin. Entonces aquí yo empezaría con las 3 cadenas para empezar. Bueno, antes de nada terminé con un punto igual que había empezado, dentro de la esquina. Y ahora empiezo igual, con un punto. O sea, 3 cadenas. Y sigo con el patrón. Me voy a quedar con menos puntos cada vez, como os digo, porque me voy moviendo el motivo hacia acá. Entonces, como me tengo que quedar, me tienen que sobrar aquí 2 puntos, lo que hago es 1, 2, 3, 4, 5 y el que tengo hecho que es 6. Aquí me faltan entonces 5. Yo estoy empezando por la espalda, por eso va recto. La vuelta número 2. Y continúo trabajando el motivo. Aquí es cadena, el punto, cadena, aquí va ya el comienzo del motivo. Tres y 4. Y aquí va 1, 2, 3, 4 cadenas y el punto aquí en el centro. Bueno, pues como es la vuelta 2. 1, 2, 3, 4. Uno, 2, 3, 4. Van 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Aquí solo un punto bajo, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los 4 puntos. Y ahora de nuevo 1, 2, 3, 4. El punto alto aquí en el centro. Aquí. 1, 2, 3, 4. Continuamos con el patrón, ¿vale? Hasta, bueno, pues como he salido desde
la espalda, porque ya he determinado que está en la espalda, pues hasta llegar aquí al delantero, donde haré la disminución. He llegado al final de la vuelta número 2, que sería, el final sería mi delantero. Entonces aquí 3 puntos antes, tengo 1, 2 y las cadenas, el tercero. 3 puntos antes, cojo lazada, entro, me salto estos dos, entro en el primero y hago un punto alto alargado. Aquí saco 1, 2 y 3. Y giro y voy a hacer la vuelta número 3, que me cae del derecho. Como en la vuelta número 3 salgo desde el delantero, lo tengo que empezar haciendo disminución y acabar en recto. ¿Cómo? Pues aquí hago 1, 2 y 3 cadenitas. Y me salto este lo voy a contar como punto 1, 2 y 3. Y entonces en el cuarto empiezo ya la vuelta. Y aquí lo tienes que empezar haciendo punto, cadena, punto, y ya no tengo que hacer más caladito porque ya empieza el motivo. Aquí tengo que hacer el resto de puntos, que son esos 4. Y hemos empezado con la disminución. Ahora, ¿cómo que continúa? Pues tenemos que hacer 1, 2, 3, 4 y aquí van los 3 puntos bajos. Uno antes, otro en el punto y otro después. 1, 2, 3, 4 y aquí van 1, 2, 3, 4. Aquí, como no hay que hacer ya más puntos bajos, va una cadenita y en el siguiente espacio de 6 cadenas otros 4. 1, 2, 3 y el cuarto en el punto, en el primer punto. ¿Vale? Y continuamos trabajando la vuelta, que equivale a la vuelta número 3. 1, 2, 3, 4, los 3 puntos bajos. Y 3. Bueno, pues continúo, ¿no? Ya sabes que te vas a encontrar con 2 esquinas que tienes que trabajar normal. Y ya cuando subas aquí terminaría la espalda, con lo cual trabajaría con todos los puntos, respetando el motivo. Me voy desplazando, si te das cuenta aquí, me voy quedando ya con menos puntos. Aquí te veo. He terminado la vuelta 3, como la termino en la espalda porque empecé en el delantero, lo termino en recto. Aquí terminas con el motivo, calado, punto, calado y los 4 puntos que te quedan. Gira y como sales de la espalda, en la vuelta 4, que es la última, como estoy saliendo de la espalda, pues tengo que trabajar en recto y terminar en el delantero con la disminución. Aquí hago 3 cadenas para hacer un punto y voy a trabajar toda la vuelta normal hasta antes de llegar, 3 puntos antes de llegar al delantero, que es donde haré la disminución. Mira, aquí solo puedo hacer 2 puntos porque ya tendría que hacer el calado. 2 puntos, he hecho las 3 cadenas, un punto y ahora cadena, salto un punto, cadena y aquí empiezo ya el motivo. 1, 2, 3 y 4. Y continúo con la vuelta, pues esta sería el número 4, hemos dicho. Así que son 6 cadenas. Y 5 puntos bajos, 6 cadenas. Aquí van en el centro los 4 puntos altos. 6 cadenas, 5 puntos bajos, ¿vale? Vamos así hasta llegar al delantero. Cuando terminas la vuelta, solo podrás hacer las 6 cadenas, un punto aquí y ya te quedaría, porque esto que ves aquí es la disminución, me queda una cadena y un punto, ¿vale? Entonces hago lazada y me voy aquí, salto la cadena al punto y me voy a las 3 cadenitas de la disminución y hago 1, 2, 3
y ya puedo cortar la hebra, porque como acabo en este lado, estoy acabando en el delantero, no me hace falta para nada. Del otro lado no la he cortado porque me cae a la espalda y la voy a utilizar para el cierre. Entonces, esto me queda de esta forma. Aquí he cerrado, este es mi delantero y el otro lado me queda al contrario. Entonces, el otro lado, que aquí no he cortado la hebra porque caigo en la espalda, me va a servir para hacer el cierre, y este es el delantero. ¿Veis? Aquí tenemos estas disminuciones que hemos hecho para el cuello y aquí tenemos el espacio para el cuello. Vamos a hacer aquí un cierre con deslizado como hemos hecho en la manga por toda la espalda. Así que yo cojo así ahora para que me caiga la costura del revés y voy a hacer lo mismo que hemos hecho en las mangas, todo con punto deslizado. Pues ya tenemos aquí nuestra costura interna, está hecha del revés, del derecho no se ve. Y como veis tenemos espacio para el cuello perfectamente aquí arribita, y tenemos nuestros delanteros con un poquito aquí de forma para que no se hubiera quedado aquí cerrado recto, ¿vale? Y ya pues decidí el largo que queremos, porque ahora mismo está de largo como para una chaqueta que te queda a mitad del culete, si tú la quieres así. Yo creo que la voy a querer un poquito más larga. Entonces, ¿qué haríamos? Bueno, las mangas no, quizás las mangas las deje como están. Pero, como lo quiero más larguito, mira, aquí está el cierre de la costura, que como veis queda invisible. Mira, queda perfecta, ¿eh? Se ve hasta el motivo completo y todo. Se queda un mitad y un mitad y queda completo aquí. Aquí he cortado la hebra, entonces yo voy a añadir de nuevo aquí y voy a seguir alargando, respetando el motivo. Pero ¿qué me va a pasar? Que va a llegar un momento en que aquí no voy a tener punto, porque daros cuenta que nos vamos a ir moviendo hacia acá. Y entonces cuando ya llegue el punto donde ya no tenga punto, lo que vamos a hacer es que con los motivos que tengamos, es con lo que nos quedamos. Pero claro, aquí también tenemos esta cantidad de puntos. Aquí es donde tengo yo el dilema. Aquí es donde tengo el dilema, porque claro, tengo más cantidad de puntos que aquí, me va a costar más trabajo llegar a esto. Y la idea que yo tengo es que me gustaría quedarme con todo, trabajando todo en el motivo de araña. Entonces yo creo que aquí, tanto al principio como al final, voy a quedarme en recto con los motivos, trabajando, bueno, pues llegará un punto en que trabajaré el motivo completo y después cada 4 vueltas empezaré a mitad del motivo en este lado y luego con el completo. Y aquí, bueno, pues cuando llegue al punto donde ya no tenga puntos, pues me pasará eso. Pero ahora mismo, como no lo sé, lo que voy a hacer es empezar a dar vueltas y así os lo podré indicar mejor. Pero vaya, que si tú quieres dejarlo como está, ahora mismo el largo está perfecto para quien quiera una chaquetita más cortita, ¿eh? Lo que pasa es que yo, como os digo, ya que estoy, quiero hacerla más larguita, me gusta más larguita para este tiempo. Bueno, ¿cómo hacemos el largo? Que yo ya tengo aquí adelantado un montón. Voy a ponerlo aquí del derechito, un momentito. Espera un segundo, lo tenía que haber tenido preparado. Aquí. Aquí acabo mi última esquina de la chaqueta y todo esto ya es independiente y va en recto. Te explico. Tú esta primera vuelta la haces normal, por la vuelta que corresponde, que es como la vuelta 1, que es donde tú ya haces las 3 cadenitas para incorporar aquí nuevo motivo, ¿vale? Entonces tú esa la haces normal, vas haciendo tus 9, tus 2 calados, todo igual, pero cuando llegas aquí al centro, mira, aquí justo en el centro que tenemos la costura de la espalda, tú has hecho, te tiene que caer un motivo aquí y otro aquí. Bueno, tú has hecho aquí tu último motivo, que comienza, el de las 3 cadenitas, y ahora te vas a pasar con 7 cadenas en vez de 6 para llegar mejor aquí al centro donde tienes la costura. Y ahí vas a hacer los 3 puntos bajos que corresponden, ¿veis? De esta vuelta. Las 7 cadenas y ya de nuevo continúa con el patrón. Vale, eso es la primera vuelta. Segunda vuelta.
te vas a quedar aquí con menos puntos porque ya no estamos creciendo, no estamos haciendo esquina. Entonces serían, comienzas con 7 en vez de con 9. Haces los dos calados y el patrón la vuelta que corresponde 2. La 3, te quedas con 5. Comienzas con 5 y tus dos calados, lo que corresponde. La número 1, 2, 3. La 4, la 4 con 3 puntos y los dos calados. La 5 con 3 puntos y un calado. Y lo demás igual. La 6, aquí van 6 puntos. 3 del principio más los que metes aquí en el espacio para hacer el motivo. Esta es la 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 7, aquí haces 3 puntos y en vez de 6 cadenas, que ya pertenecen las 6 cadenas, porque van los 5 puntos bajos, pero vas a hacer 4 para que no te quede aquí, no te crezca. 4, ya lo demás iba con 6. Vale, vuelvo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La 8, 3 puntos, 4 cadenas. La 9, aquí van 4 puntos. 4 puntos, los 3 más 1 aquí en el espacio. Ya así empiezas con las 6 cadenitas y sigues con el patrón. La siguiente, que es ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La 10 son de nuevo 4 puntos, los 6 puntos, el punto bajo. Y la 11 van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Van los 4 más 3 de aquí dentro de las cadenas y sigues con el patrón normal. La 12, y ya hemos terminado aquí, como veis, este motivo que hemos crecido a este lado, que ya continuamos con él. La 12 ya va, pues igual, si te fijas, mira, aquí es donde acabo el motivo, aquí es donde acabo el motivo, que sería como esta, mejor dicho. Porque este motivo es el que empieza y en realidad es el que acaba, ¿veis? Es el que acaba este motivo, pero el que empieza el siguiente, ¿no? Entonces, mirad, este es 3 puntos, los dos caladitos y ya cerramos el motivo, ya la vuelta esta que cierra el motivo. Bueno, pues en realidad va como de 8 en 8, ¿no? Mira, aquí por donde me he quedado, a ver, aquí me he quedado justo ahí. O sea, me he quedado justo hasta donde te he explicado. Así que voy a repetir, porque a partir de ahí son 8 vueltas que se repiten los comienzos, porque lo que varía es el comienzo, el resto de la vuelta es igual. Voy a hacer larguita, ¿vale? Pero tú, bueno, tú ya decides el largo que tú quieras, como si no quieres que hacer nada y quedarte solo con el hexágono. Yo la quiero hacer larguita porque tengo material para hacerla y además me gustan más estas caladitas así más larguitas. Entonces, a partir de donde te he explicado, ya lo que tienes que hacer es lo que vas a repetir lo que te voy a explicar ahora. Y es tan fácil como, mira, te tenía que explicar porque hemos crecido este motivo que no estaba a este lado de la chaqueta y al otro, más el del centro, pero el del centro ya está incorporado y tú ya continúas con él. En realidad son como 8 vueltas que repiten. Mira, me he quedado aquí en la vuelta última, que es la que cierra aquí el motivo entero. Y esta es justo, este justo es el que comienza otro motivo. Entonces, esta vuelta es esta. ¿Vale? Que sería como te la voy a explicar como la última ahora, ¿vale? Entonces, la que continúa, tú luego te vas mirando aquí el motivo y ya está. Yo estoy aquí, esta la tengo aquí hecha. La siguiente que tengo que hacer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vueltas, ¿veis? Son 8 vueltas para completar el motivo. Entonces, como la siguiente es esta, yo miro y me está diciendo que tengo que hacer 3 puntos y hacer cadena, saltar el espacio y ya empezar el motivo. Pues eso es lo que hacemos. Tengo aquí mi primer punto. Hago estos dos más. Esta va a ser la vuelta 1 que te estoy explicando, ¿vale? De las 8. Y una vez que ya tengas estas 8, tú ya repites. Tengo 3 puntos, cadena, salto el espacio y ya empiezo el patrón. Que tengo que hacer aquí los 4 puntos. Tengo 3.
y 4. Aquí, ¿qué teníamos que hacer? Mira, aquí lo miras aquí y es como que aquí empieza, bueno, pues estamos como estamos empezando el motivo, ¿no? A ver, aquí es esta. Ahora van las 3 cadenitas. Y aquí, a partir de aquí, los 4 puntos. Aquí van 6 cadenas. Y los 3 puntos centrales en punto bajo. Las 6 cadenas. Tengo que hacer aquí 3 dentro de las cadenas. Y el cuarto en el punto. Y ya de nuevo repito las 3 cadenas, lo que acabo de hacer. Las 3 cadenas, los 4 puntos, las 6 cadenas, 3 puntos bajos, 6 cadenas, ¿vale? Todo lo que es el patrón. Yo te tengo que explicar más que nada los comienzos. El final es igual que el comienzo. Terminas como has empezado. Gira, vamos a hacer la vuelta 2. Mira, yo voy a mirar aquí. Sería esta vuelta. Aquí tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Las 4 cadenas y ya seguir con el patrón. Entonces aquí hago las 3 cadenitas para hacer el primer punto. Más los otros 2, ya tengo 3. En el espacio tengo que hacer 2. Ya tengo 5 y el sexto aquí en el punto. Y ya continúo con el patrón. 1, 2, 3, 4. El punto alto aquí en el centro de las 3 cadenas. 3, 4. Y aquí había que hacer los 4 puntos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Un punto bajo en el centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Aquí van de nuevo los 4. Y repito 4 cadenas, el punto alto, las 4 cadenas, los 4 puntos, ¿vale? Esta es la vuelta 2. Y terminamos igual que hemos empezado, con estos 6 puntos. La vuelta 3. Hacemos los 3 primeros puntos y ya seguimos con el patrón. 1, 2, 3, 4. Y aquí irían los 3 puntos bajos. Uno antes del punto, en el punto y después. 1, 2, 3, 4. Hago los 4 puntos. Una cadena y
los 4 puntos. Ahora 4 cadenas, los 3 puntos bajos, 4 cadenas, ¿vale? Y ya repetimos esto que acabamos de hacer. Comienzo y final lo tienes que hacer igual, con los 3 puntos altos. En la vuelta número 3 de lo que te estoy explicando. Vuelta 4 la empezamos también con 3 puntos y aquí van 1, 2, 3, 4 en vez de 6, porque aquí irían 6, pero para empezar y para terminar con 4. Y hacemos los 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora sí, ya continúo con los 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí tengo que hacer 4 puntos altos. 2, 3, 4. Y de nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los 5 puntos bajos. De nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los 4 puntos. Esta es la vuelta número 4. Ya sabéis que cada 4 vueltas termina un motivo. Uno se queda a mitad y el otro termina. Aquí estamos terminando este, pero aquí te quedas en mitad. Vale, y estamos por la mitad del que tenemos justo en el principio y el final. Vuelta número 4, de esta forma. Vuelta 5 la empezamos y la terminamos con 4 puntos. Tengo aquí 3 y el cuarto en el espacio de las cadenas. Y ahora en vez de 6 cadenas, de nuevo 4. 1, 2, 3, 4, solo al principio y al final. Y aquí hago los 3 centrales. Y ahora seguimos ya con las 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya normal. Aquí tengo que hacer 1, 2, 3, perdón, y 4. 1, 2, 3 cadenas y 4. Y repetimos 6 cadenas, las 3 centrales, 6 cadenas, 4, 3, 4. ¿Vale? Como es la vuelta 5. La vuelta 6 la empezamos de nuevo con 4 puntos altos y aquí ya sí separo con 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un punto bajo en el centro de los 3. 6. Aquí van 4. Aquí van 4 cadenas. El punto alto en el centro. Un segundo que se me ha quedado aquí esto debajo. Ahora. 4 cadenas. De nuevo aquí 4.
Y ya, las 6 cadenas, el punto bajo, 6 cadenas, 4 puntos altos, lo que acabamos de hacer aquí. La vuelta número 7 la empezamos haciendo estos 4 primeros puntos y 3 más en las cadenas. Tenemos un total de 7 puntos altos. Y terminamos igual que empezamos, ¿eh? Cuando llegues al final, tienes que terminar con esos 7. Ahora hago una cadena, salto al otro espacio de cadena y hago 4 puntos que tienes que hacer. 3 en el espacio. Y 1 en el punto. Seguimos con el patrón. 1, 2, 3, 4 cadenas. 3 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y de nuevo 1, 2, 3, 4 cadena, 1, 2, 3, 4. Y repite 4 cadenas, 3 puntos bajos, ¿vale? Esta es la 7, hacemos una más y ya volverías a empezar de la 1 a la 8. Esta es la 7, haremos la 8 y ya volverías otra vez a empezar de la 1 a la 8. Y vamos a hacer la vuelta 8 y luego, como digo, volvemos a repetir. Se hace 1, 2, 3 cadenitas. Tengo un punto, hago el segundo y el tercero. 3 puntos altos, cadena, salto un punto y hago un punto alto. Cadena, salto un punto y hago un punto alto. Más los 2 que tengo que hacer dentro del espacio. Y 1 sobre el primer punto. Ya tenemos completo el motivo. Ahora continúo normal con el patrón. Pues aquí van 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, 5 puntos bajos, si miras aquí abajo también lo puedes ver porque me voy a asegurar de que eran 6 cadenas, que ahora no estoy segura. Eran donde los 5 puntos bajos, sí, son 6 cadenas. Aquí está, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí van los 4 puntos. 1 en este último, 2 en el espacio y 1 en el primero. Y voy repitiendo esto. Esa sería ya como la última vuelta y ya vas haciendo el largo que tú quieras, repitiendo esas 8 para completar el motivo. Bueno, pues yo he dado, desde que acabé de hacer el hexágono y unirlo por la espalda y ya teníamos todo, lo que es trabajando en el largo nada más, he hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34 y 36 vueltas
es lo que yo le he dado aparte de largo, ¿vale? Desde aquí, desde que cerré el hexágono, vamos, desde que hicimos ya el cierre de la chaqueta, que esta es la primera vuelta, que ya sabéis que aquí hemos añadido en el centro este motivo y demás. Y ahora, pues lo que me faltaría ya por hacer, aquí estoy bien, miro que estoy del derecho, aquí he dejado la hebra. Bueno, pues ahora voy a dar una vuelta, que he cortado la hebra porque la voy a hacer con el color oscurito, de punto bajo por todo. O sea, voy a empezar desde aquí, desde la esquinita, toda la parte de la espalda, voy a subir un delantero, voy a pasar por mira, pasas por todo el delantero, pasas por el cuello, bajas por el otro delantero. A ver, ¿dónde estoy? Aquí. Bajas por el otro delantero, aquí no lo estáis viendo, yo lo sé que no se ve bien, hasta que llega donde empezaste. O sea, que dar toda la vuelta. Y aquí haremos, pues, en los 3 puntos. Pues aquí iré un punto bajo en cada uno, en el espacio 1, en el punto 1. En los puntos está bien, sabemos lo que es. En las cadenas, van 6 cadenas, pero yo creo que serían muchos puntos, así que voy a hacer yo un poco y te digo donde la cadena, donde las 6 cadenas, cuántos puntos bajos serían, ¿vale? Porque es lo único que varía aquí, lo demás sobre los puntos va uno. Después, aquí en la esquinita, haremos en este punto, van 3 puntos para poder girar. Aquí van 2 puntos por cada punto tumbado. Bueno, voy a empezar y así ya te puedo decir. Bueno, pues estoy haciéndolo y con 3 puntos bajos en las cadenas, en las 6 cadenas tenemos suficiente. 1, 2 y 3. Y ya te va directamente a los puntos. De nuevo 3, los puntos. De nuevo 3, ¿vale? Porque es de la forma que se queda mejor. He probado con 4 y ya eran muchos puntos. Así queda más planito. Vale, pues continúo toda la vuelta en punto bajo. Pues ya le he dado la vuelta a todo, he cortado la hebra y he quitado el poquito que le quedaba ya de todo, que era todo en el tono oscuro, y aquí ya empezaba la mezclita con el otro azulito. Así que para que me quede bien, voy a añadirlo. He cortado ese trocito y ahora añado de nuevo este con el nuevo color para que me resalte aquí en esta última vuelta que vamos a dar. Esto que estoy haciendo en el cuerpo lo vamos a hacer también en las mangas, en los puños de las mangas. Lo mismo, una primera vuelta en punto bajo y esta segunda vuelta que te indico ahora. Aquí vas a hacer. He añadido el material, he hecho una cadenita. Y voy a hacer en este primer punto. Mira, para que no me quede tan en pico, porque yo he hecho aquí 3 puntos. 1 en el punto tumbado y 2 aquí encimita. Pero para que no me quede tan en pico, me voy a ir al siguiente punto. Y lo voy a dejar al final en 2 puntos en la esquina. Haces un punto, pero no lo terminas. Te vas a quedar, esto ya lo he hecho yo en el proyecto, en uno de los proyectos anteriores, que no sé si es el anterior a este, porque no sé cuándo voy a publicar este. Yo creo que va a ser así. Lo dejas aquí en espera. Vas a pasar la hebra por encima, como que lo envuelve, esas 2 hebritas. Y ya haces el punto. Siguiente punto. Lo sacas, lo envuelves y haces el punto. Voy a ir escondiendo a la vez la hebra. Siguiente punto. Entro, lo dejo aquí en espera, voy a envolver y una vez que está envuelto hago el punto de nuevo y así por cada punto. En cada punto hacemos esto. También puedes hacer a lo mejor un punto cangrejo si te gusta más, pero la verdad que este acabado queda bonito.
y es bastante fácil de trabajar. Aquí me deja una hebra fuera, un segundito, de las que estoy escondiendo. Entra, saca, envuelve. Y hacemos el punto. ¿Vale? Ahora cuando ya lleve un trozo lo vas a ver cómo va quedando. Esta sería la terminación, el resultado final de lo que le hemos hecho por todos los bordes, incluido delantero, la parte de abajo, los puños, todo. Y así lo voy a dejar. Así acaba nuestro proyecto de esta semana. Aquí no lo muestro entero, ya lo habéis visto puesto. Me falta, ahora mismo me faltaría rematar hebra y dar un poquito de vapor. Pero bueno, ya estáis viendo, en el puño he hecho lo mismo. Ya estáis viendo más o menos el resultado. Para una talla ML con estas medidas, bueno, pues no sé si te voy también a dar medidas, ¿no? Ya que, aunque te di la medida del hexágono, pero bueno, lo voy a estirar aquí un poquito así para darte ya el ancho. Y con eso terminamos. El largo lo acabo de medir, sería 1,10 m desde el hombro hacia abajo, y aquí de ciza a ciza me mide 53, 54. Aquí que no me entra. ¿Vale? Aproximadamente eso. 53, 54. Y bueno, pues como digo, perfecto para talla ML. Para diferentes tallas, lo tienes que calcular pues justo antes de esas 4 últimas vueltas que hicimos, o sea, antes de cerrar la manga, que tú hagas el hexágono un poco más pequeño o que lo hagas un poco más grande. Así que bueno, pues nada más, pues para hacerlo más pequeño igual serían 2 vueltas menos, para hacerlo un poco más grande va sumando de 2 en 2 las vueltas. Y es cuestión también de que te lo vayas tú probando y demás. Me parece súper original y bonito con este hilo, porque queda un colorido muy chulo, sin necesidad de tener que estar cambiando de color. Y luego la puntada, que también es sencilla y súper vistosa. Así que espero que no te lo pienses y te lo hagas, y no te vas a arrepentir seguro. Si no te has suscrito aún al canal, espero que también lo hagas, que me dejes algún comentario, algún like, y nos vemos muy prontito con otro proyecto. Hasta luego.